fallecidas por COVID-19, el último informe del MinSal. Además, una situación que a mí me preocupa y quizás no estoy en lo correcto, pero se lo voy a preguntar al experto, es que tenemos 321 ventiladores becas disponibles con cifras que aparecen bastante más disparadas. José María del Pino, periodista recuperado de COVID-19. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, nena, muy bien, qué rico volver a escucharte. No nos pudimos encontrar el viernes por exámenes de rutina. Yo bien monitoreado mi anticuerpos para que efectivamente no sea contagiante, así que tenía que ir aunque y lo doy como dato, ¿no? Me aparecía la inmunoglobina G, mi anticuerpo larga duración activo, el anticuerpo de corta duración, la inmunoglobina M negativo en el fondo. Por tanto, estaba superado el coronavirus, pero seguía con algunos dolores musculares. Entonces fui al doctor y me dijeron que nada, que esto ya es como la tensión post-trauma del COVID en el fondo y que el cuerpo puede quedar un poco dolorido, pero que no es una sintomatología activa del virus. Pero me pareció importante ir al doctor a consultarlo porque seguía con un dolor en la espalda que es básicamente, digamos que es como un efecto post-coronavirus de la experiencia que viví, que queda como sintomatología, pero me parecía interesante comentártelo también a nuestros auditores, sobre todo aquellos que están en recuperación, que efectivamente uno puede quedar con alguna secuela o molestia posterior al virus. Y eso que estamos hablando de un virus que a ti te agarró bastante más suave que lo que podría ser, no sé, un testimonio que estaba leyendo ahora de una persona de 50 años sano que estuvo en la UCI un largo tiempo, estuvo intubado y por lo tanto eso serían otro tipo de secuelas que quedarían también. Exactamente. Yo tuve sintomatología leve, considerado, de hecho lo que la OMS está estudiando es la posibilidad que quienes presenten sintomatología leve sean dados de alta al día 8, ¿ya? Está en fase de estudio. Pero aún así, claro, pero sí, para un virus que te puede matar, los dolores musculares son una sintomatología leve, pero pueden mantenerse en el tiempo. Entonces, preferí ir, me pareció interesante. También contarte que mi examen de anticuerpos que me realicé es un examen que hice por toma de muestra, no por terapio. Me sacaron sangre. ¿Ya? Y basta una orden médica para quienes deseen realizárselo, que hayan superado el coronavirus y pueden ir a cualquier laboratorio de toma de muestra a realizárselo. Y me lo dieron bastante rápido, se demoraron un poquitito más de 24 horas en entregarlo. Así que pueden ir perfectamente porque no es el laboratorio donde se toma el test PCR, que están especialmente habilitados para eso. Exacto. Claro, porque eso da un poco de susto en el fondo, de pronto ir acercarse a algún centro donde haya gente que está contagiada. O sea, yo creo que la gente está bastante más, podemos decir, como asustada o quizás tomando algunas precauciones, pero por otro lado, uno ve que hay gente que no está tan asustada. ¿Qué está pasando con las cifras, José? Porque por Dios que ha habido polémica en cuanto a eso. También qué bueno que se corrigió hasta cierto punto lo que estaba pasando con las cifras del registro civil versus lo que estaba entregando el mismo ministerio, pero ¿cómo entendemos eso en palabras simples también, José? Lo primero es decir que las cifras se corrijan, sean al alza o a la baja, no es un error ni es anormal. Es algo que ha ocurrido en todo el mundo, los casos más emblemáticos, los de Holanda y España, que hicieron correcciones primero al alza y luego correcciones a la baja. ¿Por qué? Porque lo que te pide más o menos la experiencia internacional y la sugerencia que ya el 20 de abril la OMS le había hecho a Chile es sobreestimar el caso para después hacer una corrección a la baja evaluando el caso a caso. Es decir, sobreestimamos el número de fallecidos porque si bien no todos los fallecidos son atribuibles a un COVID positivo tomado por muestra PCR, sí sabemos que hay fallecidos que mueren en sus hogares, que nunca pasaron por un laboratorio clínico, que no tuvieron test PCR. Hay 53 fallecimientos de personas en situación de calle que la Dipolcar de Carabineros está investigando para ver si fueron producto del COVID, por ejemplo. Entonces, sobreestimar la cifra para que después en el análisis caso a caso, que puede ser a posteriori, tú corrijas. Por ejemplo, España sobreestima la cifra y después baja 4.000 casos que vieron que en su base de datos estaban duplicados, ¿ya? Y te lo doy como ejemplo porque en el fondo es preferible en estas materias jugar con el tejo pasado, un buen chileno. ¿Qué es lo que hacía Chile?
Chile simplemente informaba aquellos casos confirmados por test PCR de fallecimiento, ya sea el test PCR realizado antes del fallecimiento o el test PCR realizado post-mortem, algún cuerpo en el fondo que haya fallecido intrahospitalariamente o que haya sido derivado de una casa al hospital ya fallecido, pero habían, por ejemplo, fallecimientos de personas que tenían enfermedades de base, donde tú no requieres pasar por el hospital, la funeraria va directamente a tu casa a retirarlo. A mí me pasó, por ejemplo, con mi abuela, que traía una serie de enfermedades de base, esto ya hace varios años, coronarias, tenía marcapaso, tuvo una falla multisistémica, murió en el hogar, habiendo estado internado un par de meses antes en el hospital, y se tramitan ahí con el médico de cabecera y todos los papeles, pero nunca pasa esa persona por un hospital para hacerle un test PCR. Entonces, me parece una buena forma de ejemplificarte por qué teníamos un exceso de cifras de fallecidos que no se veían reflejados en el ministerio. ¿Qué es lo preocupante? Si el error no fue ese, que es que las cifras se puedan corregir, porque ocurre en todo el mundo, es difícil llevar el conteo del coronavirus día a día, de cuánta gente está falleciendo porque requiere de un testeo. El error garrafal del gobierno, una vez más, lo hemos hablado en este programa, fue la soberbia con la que insistió de que sus cifras eran cifras fidedignas. Y que todo aquel que se dignara en cuestionar o en prever que podía existir un exceso respecto a las cifras, estaba levantando falsa información o estaba levantando alarma pública. Ese es un error grosero, y lo digo en el caso, por ejemplo, de Alejandra Matus, que si bien Alejandra sobreestimó el número de excesos porque no hizo correcciones por edad, por contexto social, por crecimiento poblacional, sí dio un indicio interesante e importante respecto al número de que había un número de personas que no estaban siendo reportadas por fallecidos por coronavirus, pero que efectivamente estaban falleciendo en Chile y no sabíamos por qué estaban falleciendo. ¿Ya? Y ahí es donde aparece Espacio Público, que agarra esta información preliminar y la empieza a disgregar de a poquitito, Eduardo Engel y su equipo, y lo que hacen es finalmente interpelar al ministerio, van a una conversación telefónica entre Engel y el ministro Mañalich, se traspasan la información y el ministerio reconoce en el fondo que efectivamente la información estaba bien investigada y que estas 653 muertes que se suman al número total de fallecidos son previsiblemente producto del coronavirus. Y esa es mi segunda explicación con manzanitas de esta mañana. Estamos diciendo de enfermedades, de personas que tenían enfermedad basal y se puede haber visto grabado el cuadro por el virus, que murieron por el virus y nunca pasaron por un test PCR, o que fallecieron por otra enfermedad y no recibieron la atención médica necesaria porque el sistema estaba atendiendo la pandemia del coronavirus. No sé si me explico. Y eso es importante que nosotros lo tengamos como información. En el fondo, son 3 criterios de muerte que son presumiblemente por coronavirus. Ya, finalmente, José María, es la actitud la que una vez más le juega una mala pasada a Jaime Mañalich. Hoy día lo vemos acompañado del ministro de Ciencia, el ministro Kub, que en general es una persona que tiene una habilidad bien interesante, que es que, si bien es científico, suele explicar las cosas así como las estamos explicando nosotros acá en el programa con peras y manzanas, y por lo tanto es un ministro que, si bien no es conocido porque es un ministro reciente, podría ser una buena autoridad que quizás traspasara informaciones que yo creo que son demasiadas informaciones las que maneja una sola persona, centralizadas en el ministro Mañalich. Llama profundamente la atención en Chile que no haya habido una autoridad científica en primera línea desde el primer momento con el ministro de Salud. Y eso lo dijimos desde el primer momento, ¿te acuerdas? Sí, claro. En muchos países del mundo el ministro de Salud ha tenido como una especie de contraparte científica. El ministro Kub, la gracia que tiene es que es pedagogo en el fondo, sabe explicar las cosas relativamente bien. Por ahí yo siento que todavía le falta un poco manejo de medio, a lo mejor un coaching podría ser oportuno. Hoy día se le vio evidentemente nervioso en la conferencia de prensa, no tan claro como en otras oportunidades. Yo lo escuchaba en ambiente mucho más distendido, con mucha mayor claridad. Pero también no sé si te diste cuenta, nena, hablando esto de la soberbia, ¿no es cierto?, de la comunicación, de no tener la humildad de decir, mira, no somos dueños de la verdad, todos estamos aprendiendo, bienvenida sea la sociedad civil con sus datos, con los cuestionamientos, sentémonos a conversar, dialoguemos, que el ministro Mañalich termina la conferencia de prensa una vez más con una pachotada. Porque lo interpela un periodista diciéndole, a ver, usted tanto que el video del gobierno contra la gente, que esto es responsabilidad de la gente, que no se queda en las casas.
¿Cuál es la autocrítica del gobierno también? Y en el fondo, después de que le vuelven a hacer la contrapregunta porque él no responde, al final dice, mira, aquí el único responsable es un virus y se llama coronavirus. Y termina la conferencia de prensa. Entonces, claro, es ese tipo de reacciones el que uno realmente dice, bueno, entonces después de 3 meses no hemos aprendido absolutamente nada en materia comunicacional, porque es esa la soberbia que no solo a la sociedad civil, sino que también yo creo que una parte de la opinión pública que le tiene animadversión a la autoridad sanitaria le molesta, la incapacidad de poder abrirse al diálogo. Entonces, las cifras que estamos viendo, Nena, son preocupantes por un lado, desde la perspectiva de que ya tenemos, ¿no es cierto?, más de 2.200 fallecidos en nuestro país con esta corrección de cifras. Eso eleva la tasa de letalidad de este virus más o menos, para ponerlo en perspectiva, ya cerca del 2%. ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos de un 1% de letalidad en Chile? Que sigue siendo muy, muy bajo, y eso hay que reconocerlo. Es una tasa de letalidad bajísima a nivel mundial, aún con esta corrección de cifras, y en parte es porque, bueno, hay explicaciones demográficas que se pueden realizar respecto a la edad de las personas que están siendo mayoritariamente contagiadas por el virus, de que además la población chilena, siendo una población que está envejeciendo más joven, por ejemplo, que la europea, la tasa de adultos mayores en Italia, en España, son muchos más que los que nosotros tenemos en Chile. Aún nosotros en eso vamos un par de décadas atrás, pero también yo creo que tenemos que hacerle un justo reconocimiento a nuestro personal de la salud, Nena. El trabajo que se ha realizado en hospitales y en clínicas de este país ha sido excepcional, y aún con 321 ventiladores disponibles, que es una cifra baja, hemos sido pioneros en algunas cosas, como por ejemplo el tratamiento de este oxígeno de alto flujo, ¿no?, que lanzó la Universidad Católica, que ahora se está replicando en todo el país, y que por lo que yo he podido reportear con médicos ha tenido incluso muchos mejores resultados que lo que los estudios a nivel mundial habían señalado de manera previa. Es decir, si las cifras que los llevó a implementarlo ya eran buenas, la verdad es que al parecer en Chile está teniendo mejores cifras que en algunos países del resto del mundo, y yo creo que ahí hay un mérito de la comunidad científica y de la salud que me parecía justo y necesario decirlo respecto a la baja tasa de letalidad que tiene el país. Sí, ¿qué pasa con el tema de los ventiladores, José? Porque nosotros lo hemos hablado varias veces. Evidentemente hay una ocupación, ¿no?, del sistema de salud, que también ha puesto un poco en jaque todas las recomendaciones, o lo que se siguió o no se siguió las recomendaciones del comité de expertos en cuanto a darle prioridad a la salud primaria, ¿no es cierto?, por la trazabilidad que esto generaría en los casos que están contagiados. Pero ¿qué es lo que uno debiera esperar también? Porque tú dices baja mortalidad, pero vemos que hay muchas personas que están conectadas a ventilación mecánica hoy, más de 1.000. Sí, son más de 1.000, de hecho son cerca de 1.500, para ser exacto el número de personas que están hospitalizadas en cama UCI y en algún nivel de intervención, digámoslo así, sea a través de ventilación mecánica invasiva, conectado a oxígeno o a oxigenación de alto flujo, que también es un tratamiento que, si bien no es invasivo, es para personas que ya presentan un cuadro de mayor gravedad. Ahora bien, la verdad es que nuestro sistema está sobrepasado. Lo que pasa es que nuestra capacidad técnica no está sobrepasada, porque así como todos los días se van incorporando 50, 60 personas a ventilación mecánica, todos los días se van reconvirtiendo también 50 o 60 camas con ventiladores nuevos que van llegando. Por eso que hemos visto que ya hace 3 semanas más o menos hay 320, 350 ventiladores disponibles de manera constante. No es porque no hayan ingresado más gente o porque la gente que está saliendo de ventilación sea la misma gente que está entrando y por tanto se netean, sino que es porque nuestra capacidad de ventilación ya va en 2.700 ventiladores. Recuerda que nosotros partimos esta pandemia, Nena, con 1.000. O sea, hemos casi triplicado la capacidad de ventilación que tenemos entre máquina de anestesia, transformación pediátrica, ventilación dual. Hay unas que se estaban fabricando acá, que ya se probaron, que estaban funcionando bien. Maravilloso, ¿no? Yo creo que es una gran noticia a propósito de este programa de emprendimiento, ese primer ventilador que no es como estos primeros prototipos que aparecieron de universidades, que también son muy buenos, que eran como en el fondo, este es un ventilador que tiene pantalla táctil y que permite una ventilación un poco más refinada, es decir, hay una regulación de oxígeno muy interesante, el primer ventilador con todas las de la ley, no un ventilador de emergencia, sino que un ventilador real que se fabrica en Chile, y yo lo encuentro una tremenda noticia, pero los números son preocupantes, y aquí es donde yo creo que quieres llegar tú finalmente después de esta larga introducción para explicar lo que había ocurrido estos últimos días. Es
son preocupantes porque no bajan. O sea, más allá de que tenemos la capacidad instalada, más allá de que la tasa de letalidad baja, la preocupación es que no bajan los números. Y ahí es donde uno puede preguntarse, ¿por qué no bajan los números? Y eso, la verdad, es que yo creo que ni la autoridad lo tiene tan claro. Hay efectivamente un error comunicacional del gobierno, mensajes que se entregaron oportunamente, hay un error de estrategia. ¿Qué es lo que nos dice la estrategia a nivel mundial, nena? Es testear, trazar, aislar. Esos son los 3 pasos. Sí. Esa es la fórmula mágica. Nosotros en Chile testeamos como enfermos en la cabeza. A nivel latinoamericano es una locura. O sea, yo te puedo comparar los 700 y tantos mil test que tiene Chile versus los 80.000 de Argentina, viendo nosotros menos de la mitad de la población argentina, y tú dices, es una locura. O sea, no hay comparación, ¿no es cierto? Pero nosotros no trazamos, es decir, si tú dices, hoy en día tengo 21.000 contactos activos, cada una de esas personas puede haber estado en promedio entre 5 y 10 personas más, no necesariamente en contacto estrecho, es decir, más de 15 minutos a menos de 1 metro, pero sí en contacto indirecto, con 5 personas mientras portó el virus. ¿Tenemos claridad nosotros de que de esas 200.000 personas que potencialmente estuvieron en contacto con los 21.000 activos que están ahora? ¿Tenemos la certeza? No, porque no trazamos. ¿Quiénes tenían que hacer esa trazabilidad? ¿Qué fue lo que dijo desde un primer minuto el Colegio Médico? Quienes mejor saben la realidad de sus barrios, quienes tienen la ficha clínica de cada uno de sus vecinos, son nuestros consultorios. La trazabilidad tiene que estar a cargo de los consultorios, no de un call center de la Seremi que no contesta nunca y que no llama nunca por teléfono. Entonces, recién ahora lo estamos haciendo. Y recién ahora hemos dotado al país con 10.700 camas para hacer aislamiento en caso de aquellas personas que vienen mayor nivel de hacinamiento, que no pueden cumplir la cuarentena en sus hogares porque hay otras personas de riesgo. Recién ahora. ¿Hace cuánto empezó esta crisis? Hace 3 meses. Entonces, nosotros fallamos desde la estrategia en los segundos 2 pasos. Y esto no es que yo lo diga, porque insisto, yo no soy médico, no soy experto en epidemiología, sino que es lo que el reporteo de un periodista que lleva 3 meses cubriendo la pandemia. Todos los médicos a los que hemos entrevistado, de izquierda a derecha, te dicen el gran error de la estrategia no fueron las cuarentenas progresivas, no han sido en el fondo las medidas sanitarias, los instructivos, la apertura, fue que perdimos la capacidad, nosotros perdimos muy tempranamente en Chile la trazabilidad del virus y no pudimos aislar efectivamente a quienes lo portaban. Y eso al final del día es lo más preocupante de todo, en el fondo. Nosotros desconocemos quiénes son realmente los portadores del virus en nuestro país. Claro, pero ahí en el fondo ¿tú crees que se podría generar trazabilidad cuando uno ve a la gente, no sé, agolpándose en la feria, por ejemplo? Lo que pasa es que uno incluso podría tener niveles de tolerancia de las personas en la calle si es que tú supieras que un infectado está aislado y que quien tuvo contactos con ellos también están aislados. O sea, ahí tú logras bajar efectivamente la circulación del virus sin necesariamente hacer un lockdown de esta lógica 1 a 8, que es lo que hemos hablado nosotros en este programa, ¿no? Pero hoy en día no nos queda más que la cuarentena estricta, y ahí pasamos a la segunda variable. Ya dijimos, la primera variable fue un error de estrategia, perdimos la trazabilidad del virus, pero luego tenemos la segunda variable, que es la corresponsabilidad. Hablamos recién de la responsabilidad del gobierno y del error, pero también tenemos que hablar de la responsabilidad ciudadana. Nosotros, nuestro deber, cómo nos comportamos nosotros con el virus. Y yo creo que ahí estamos al debe. Cuando nos dicen que en Santiago la movilidad se ha reducido solo un 30%, es escandaloso. Sí, estamos en una cuarentena total. O sea, yo no sé si hay otro país del mundo donde la cuarentena ha sido tan poco respetada como en Santiago de Chile. Lo desconozco. Es impresionante, ¿eh? Porque tú sabes que lo que te dice la OMS es que en una cuarentena, las características de Chile, es decir, en este lockdown total, la movilidad debiese ser de un 15% respecto a un día normal. Es decir, que por cada una persona que está en la calle hay 8 en sus casas. Nosotros en este momento no alcanzamos a llegar al 1 a 2. Es decir, por cada una persona en la calle no alcanzan a haber 2 en casa. Y eso es muy preocupante. Entonces, esos datos al final del día lo que hacen es que sea muy complejo, muy complejo, también para la autoridad, hacer que el virus deje de circular. Es decir, por una parte, no tenemos trazado el virus, no sabemos por dónde está circulando, pero por otra parte, además, la ciudadanía no hace mucho por disminuir la prevalencia de circulación del virus, claro. Y al final se nos conjugó una especie de tormenta perfecta en Santiago, donde esta semana, y ese es mi anticipo periodístico, yo creo que esta semana es clave en Santiago. O sea, esta semana
he visto hoy en la mañana ya muchísimo más control en la calle, mucho más de lo que habíamos visto previamente, pero esta semana nos jugamos, yo diría, nos jugamos si nos golean en un partido o si podemos empatar el partido. Esta semana es crítica, o sea, los 7 días que vienen son fundamentales. Yo creo que hay que concientizar nosotros como comunicadores también, nena, la importancia de que realmente quédense en casa y dejen de lesear. Oye, el tema es una combinación muy peligrosa, muy mala. Estábamos nosotros considerando que iban a bajar las cifras, también teniendo en cuenta que las cuarentenas se han ido alargando, que han pasado varias semanas ya, y eso no ha sucedido. Pero también es impresionante cuando uno ve que los permisos que se estaban pidiendo para ir al doctor, por ejemplo, se estaban usando para salir a pasear. La verdad es que uno ve ahí que queda en evidencia lo peor y ojalá lo mejor de la construcción de sociedad que hemos ido haciendo con esta pandemia. Ayer le leí una reflexión a Pablo Ortúzar, la publicó en su Facebook, lamentablemente no está en un medio de comunicación, que decía que esto evidencia la contradicción vital de la sociedad chilena, ¿no? Nosotros añoramos, porque somos seres sociales, añoramos estar en comunidad, en el sentido, lo que más nos duele de la cuarentena es estar aislados, no poder reunirnos. Pero por otro lado, reflejamos la ortodoxia y el radicalismo más grande del individualismo anglosajón. En eso somos muy europeos, ¿no? Decir que nosotros velamos a nivel de responsabilidad por nosotros primero que todo y solo nosotros nos importamos. O sea, tenemos una ambivalencia. Por un lado, añoramos poder abrazarnos, compartir, salir a carretear, pero por otro lado, tenemos un individualismo grosero. Y yo creo que eso ha quedado fuertemente reflejado. Hemos dicho ya, para quienes nos están escuchando, los programas anteriores, la tardía respuesta del gobierno con los alimentos, lo que se demoró el Congreso en tramitar el ingreso de emergencia, es decir, han habido factores económicos, pero responsabilizar exclusivamente a los factores económicos porque no se ha cumplido la cuarentena en Santiago, a mí me parece complejo. Y te doy un ejemplo. Santiago es mucho más individualista como ciudad que el resto de las regiones del país. Claro que sí. Pero en todas las regiones, y en esto estamos de acuerdo, hay pobreza. Si hay pobreza en todos lados, ¿por qué en Punta Arenas, en Osorno, en Temuco, en Chillán funcionó la cuarentena, aun cuando había pobreza, aun cuando no se repartieron cajas de alimentos por parte del gobierno, y no fue así en Santiago? Yo creo que hay un tema cultural, hay una forma de comportarnos en sociedad que tenemos que analizar. Exacto, y lamentablemente todas las informaciones también trascienden desde Santiago, entonces eso va haciendo como que la realidad fuera completa a nivel país, a pesar de que el ministro todo el tiempo está destacando que efectivamente se ha comportado distinto en regiones que en la región metropolitana. Nos vamos a quedar atentos a todo lo que siga pasando. José, gracias por esta información, como siempre un placer conversar contigo, me alegro que ya estés recuperado y ojalá que se te vayan esos dolores musculares que todavía persisten. Muchas gracias, nena, y nada, nos escuchamos el viernes para ver cómo nos jugamos el partido esta semana clave. Exactamente, va a ser muy, muy importante como tú lo decías. Gracias, José, que te vaya bien. Abrazo grande. Chao, chao. Nosotros nos vamos despidiendo, ya viene Metrópolis, vende por internet con una página web con carrito de compras, atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot o firma digitalmente los anexos y los contratos. ¿Qué mejor? Tú puedes conocer todas estas soluciones digitales para las pymes y para los emprendedores de nuestro país simplemente entrando al Digital Market de Entel Empresas. Lo encuentras en entel.cl/empresas. Nos vamos, hasta mañana, que estén bien. Digital Market de Entel Empresas presentó Emprender es clave. Fue un capítulo más de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dressel.